Bueno, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en Rolando Chido, su podcast favorito de confianza. Estamos transmitiendo en vivo desde el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo. Yo soy Yacel de la O. Yo soy María. Yo soy Abby. El día de hoy vamos a tocar un tema un poquito controversial, un poquito escabroso, dirían por ahí, turbio. Vamos a tocar el tema de salir de zonas de confort y los cambios que pueden ocasionar todos estos. ¿Tú qué nos puedes hablar de todo esto, Abby? Bueno, yo opino que el principal razón para salir de tu zona de confort es como que caes en como que siempre lo mismo y pues ya llega un punto en el que te aburres de eso o ya es necesario hacer un cambio. Pero precisamente ahí es donde entra como que, güey, ya estoy como en una rutina, ya no, o sea, esto me está funcionando y es como cuando dices, güey, pues ¿para qué me muevo si esto me está funcionando? Y pues ¿para qué salir a algo que desconozco o que tal vez no me vaya a funcionar? Pero es que también te llegas a estancar ahí, pues ya no, o sea, siempre lo mismo, pues ya no hay manera de que crezcas, de que salgas de la rutina, ¿no? Y siento que pues un gran motivo por eso también es como que el miedo al cambio, el miedo al fracaso, como que perder el control de tu rutina. Bueno, yo pienso que no necesariamente como que puedes salir de tu zona de confort en estas situaciones, sino que también hay veces en las que por ciertas situaciones de la vida es necesario o hasta inclusive obligatorio, ¿sabes? De que no es como que tú lo andes buscando, de que quieras salir de tu zona de confort, sino que las situaciones que vas teniendo día a día te van obligando a eso. Yo creo que un gran ejemplo de eso es como cuando llegó la pandemia, porque pues nadie estaba preparado y de repente fue así como que no, pues todos enciérrense en su casa y ya no, como que todos perdimos la rutina, nuestras actividades cambiaron totalmente y pues ahí muchas personas entraron en pánico. Y pues sí, como que Compras de papel de baño. Ajá, o sea, como que fue un miedo al cambio, el perder el control de nuestras vidas, el qué va a pasar. Y deja todo el miedo al cambio, sino que, o sea, siento que cada quien experimentó la pandemia de una manera distinta, ¿sabes? O sea, tan solo podemos hablar así como de nuestros casos personales. Y pues sí fue como que un cambio drástico a nuestros planes de vida, ¿sabes? O sea, tan solo que el que dijeras, oye, que quiero estudiar una carrera y que de repente como que ciertas circunstancias de la vida te obligaran a ya no hacerlo. Sí, porque por ejemplo algunos pues íbamos saliendo de la prepa que tenían 6 meses, ibas entrando a una nueva carrera, una nueva vida que pues quieras o no, ya tenías ese miedo de que estabas haciendo un cambio en tu vida. Y de repente radicalmente dejas de ir. A muchos, por ejemplo, a mí, pues dejé de estudiar por lo mismo, porque ya no podía ir, porque pues estaba muy lejos y pues no. Yo también, a mí me pasó una situación similar, pero también tomando en cuenta como que los problemas personales que estaba teniendo en aquel entonces. Y como que, pues, la mezcla de todo eso, más como que mi desorden emocional que traía en aquel entonces, como que se incrementó 3 veces más cuando cayó la pandemia y tuvimos que estar todos, pues, no te puedo decir que cada quien en su casa, porque yo me lo pasé saliendo, la verdad, fui un poco irresponsable, banda, pero pues igual no era lo mismo, ¿sabes? No. Las cosas sí cambiaron demasiado. Bueno, y ya que estamos tocando ese tema, todo esto me recuerda como que a la historia de Rodrigo González, ¿sabes? No sé si la hayan escuchado alguna vez. No, esa sí no la he escuchado, la no. verdad. Pues mira, les voy a hacer breve para pues tampoco tardarnos mucho en este tema. Pero pues va también acerca del cambio en uno mismo y del brinco que dio de salir de su zona de confort a lo desconocido, ¿sabes? Mira, ahí te va. Rodrigo González nació en Tamaulipas, era pues hijo de pescadores de una familia que se dedicaba a la pesca, que tenía barcos y todo ese relajo ahí en Tamaulipas. Y pues desde muy chiquito él empezó a agarrar un amor como por la música, ¿no? Sus amigos de ahí del puerto pues le empezaron a enseñar a tocar la guitarra, que fue como que el primer instrumento que agarró. Y ya de ahí pues él como que se le fue descubriendo un don desde muy chico para componer canciones. Y pues él componía canciones
como lo que se escuchaba de ese lado de la República, ¿sabes? Él componía guapangos. Y después, ya cuando pues Rodrigo González creció un poquito más y pues tenía que irse a la universidad, él decidió irse por la carrera de psicología porque era lo que a él le llamó la atención. Solamente que, digamos que a él le llamaba mucho la atención de psicología, pero con el modelo freudiano que estaban manejando en aquellos años. Y justo cuando él se mete a la carrera de psicología, pasa el examen de admisión y logra entrar a una universidad ahí en Tamaulipas, pues todo cambia, ¿sabes? El modelo freudiano digamos, se descontinuó y empezaron a usar el modelo hegeliano en aquel entonces. Eso fue lo que refiere Rodrigo González. Y pues él, digamos que por coraje de que ya no iba a hacer lo que él quería en la universidad, pues decidió no estudiar la carrera. Dentro de su crisis, porque pues digamos que no sabía qué hacer, no sabía ya para dónde tirarle, qué estudiar, ni nada de esto. Su papá le dijo así como de que no, pues vente con nosotros al puerto y pues ahí trabajas con nosotros, tienes un trabajo seguro y pues es el negocio familiar, ya sabes, la pesca y todo este relajo. Pero pues él dijo, sabes, yo no estoy como para ser pescador, ¿sabes? Y se aventuró, salió literalmente de su zona de confort gracias a pues un viaje de hongos, porque pues es muy conocido que él se subió a la sierra de Tamaulipas a comerse una familia de hongos. Y dentro de su viaje, él dice que se le aparece uno de los personajes que viene en el libro de las enseñanzas de Don Juan. Dice que se le aparece el profeta del nopal. Y el profeta del nopal le dice que él personalmente tiene que hacer canciones, que es su misión en la vida, hacer canciones para alertar a la banda de los problemas sociales que se avecinaban. Ok, él regresa a la realidad, está en órbita, llega a su casa y le dice a su papá, ¿sabes qué, jefe? Yo me voy a ir a la Capirucha, a la capital, a probar suerte con mis canciones, porque pues tuve esta visión y la quiero cumplir. Y su papá le dijo, bueno, ok, mira, le dio 500 pesos, le dijo que te bendiga Dios y regresas aquí cuando seas hombre. Y pues ya no regresó a Tamaulipas. Él llegó a la capital por ahí de finales de los 70s, inicios de los años 80s. A probar suerte. Empezó a tocar ahí en el metro, en las calles de la Cuauhtémoc, del mero centro de la Ciudad de México, bueno, en aquel entonces Distrito Federal. Empezó a entender muy bien a la banda, empezó a entender muy bien los problemas sociales que existían en aquel entonces en la gran ciudad. Para él era un mundo totalmente distinto, pero lo empezó a entender demasiado bien, ¿sabes? Tan solo si escuchas sus canciones podemos ver que sí hablaba mucho de lo que se vivía día con día o de lo que sus ojos podían percibir en las calles de la ciudad, ¿sabes? Ahí tenemos canciones como El Asalto Chido, Vieja Ciudad de Hierro, Distante Instante, que es un poemazo. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de sus obras, vamos a hablar del cambio que él tuvo en su vida, de querer estudiar psicología a volverse, digamos, lo que él llamaba rocantrovero de las calles. Y después conseguir un pequeño empleo como músico en el bar Wendy's Pub en la Glorieta de Insurgentes. Y pues poco a poco él empezó a introducir sus canciones, ¿no? Ahí como que en el bar primero tocaba covers y luego empezó a tocar sus canciones y la banda las fue aceptando poco a poco. Y realmente no podemos decir que el éxito le llegó en vida, ¿sabes? Porque pues lamentablemente a Rodrigo González lo mató una sobredosis de cemento. Es como que digamos el pequeño chiste que tenemos entre la banda. Y decimos que lo mató una sobredosis de cemento porque en el año de 1985, el 19 de septiembre, pues digamos que se le cayó encima el edificio donde vivía y pues lamentablemente perdió la vida, ¿no? Pues ya, ¿no? Por ahí dicen que anda de fantasma en el chopo, pero pues aquí la gran historia es que pues sus canciones se empezaron a hacer más conocidas, más famosas después de que él falleció, ¿sabes? Fue como que un mito. Él no alcanzó, digamos, que el éxito en vida. Salió de su zona de confort, logró un cambio en su vida, pero no el cambio que él esperaba porque eso le llegó después de la muerte. O sea, pero eso hablando de cuando ya eres eres una persona que está como sola, que no tienes como obligaciones. Que tu única preocupación eres tú, ¿no? De cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello. Pero, y ya cuando ya tienes una familia... O sea, cuando ya tienes, como que ya un crío, o sea, ya es como que preocuparte por qué le voy a dar de comer. O sea, hablando laboralmente, ¿no? De que, pues... ¿Cómo lo voy a mantener? Muchas veces las personas se quedan en un trabajo que la verdad está horrible por
pues porque pues ya tiene responsabilidades, o sea, cómo va a mantener a sus hijos, cómo les va a dar de comer. Y eso yo creo que pasa muchísimo, o sea, es algo que se ve día a día, que pues o sea, te quedas como que en algo porque sabes que ahí ya tienes como un sustento, ya tienes un colchoncito. Tienes algo seguro, ¿no? Ajá. Bueno, David, ¿tú me puedes contar así como que alguna historia que tengas que, o sea, cuál ha sido como tu mayor evento donde has salido de tu zona de confort, donde, o sea, como que, Yo creo que mi mayor cambio fue cuando salí de la prepa y pues tuve la oportunidad de irme a vivir a Querétaro. Y pues fue un cambio a lo que pues, yo no estaba acostumbrada a vivir solita, siempre estuve con mi mamá. Y pues sí te cuesta trabajo adaptarte a un lugar nuevo y sin la persona con la que estás acostumbrada a compartir prácticamente. Entonces ese fue como que el mayor cambio que yo recuerdo. ok, pero, o sea, ¿y por qué dejaste esa carrera? Porque tuve una situación de salud y aparte pues la pandemia pues cambió la vida radicalmente. Sí, como siento que a varios como que íbamos empezando una nueva forma de vida y de repente la pandemia llegó a truncarnos muchos sueños que pues sí nos... O sea, no sé ustedes, pero yo siento que desde la pandemia, o sea, ya han pasado que como 5 años, 5 años, y yo siento que han pasado nada más como 1 o 2, o sea, como que hay un salto en el tiempo, como que todos sí, tenemos como que ese, ¿no? Como que... Es que se hizo eterno, ¿sabes? El tiempo dentro de la pandemia, o sea, tal vez fueron 2, 3 años, pero se hizo eterno. Fue como de que yo en lo personal, yo sí decía así como que, güey, ¿en qué momento se va a acabar todo esto, sabes? Es que sí fue como que un boom para todos y como volver a empezar y ahora cómo le hacemos, como que sí fue un... Y así como dice Abby, ¿sabes? O sea, como que cada quien estaba así como que empezando como que una nueva etapa en su vida o empezando con nuevos proyectos y de repente todo se vino para abajo. Yo les puedo hablar así como que en mi caso personal también pues empecé a estudiar una carrera, digamos que como que a lo que yo me quería dedicar, que era como que a los medios de comunicación. Y pues por situaciones de la pandemia pues tuve que regresar a Valle y seguir estudiando digamos que a distancia. Pero pues digamos que sí había como que un desorden emocional, mental y sobre todo no sé qué es lo que estaba pasando en mi vida. Digamos que acaba de terminar con mi novia de la prepa, pasó esto de la pandemia, yo sentía que ya no íbamos a regresar a clases, también tenía ya un problema con ciertas adicciones y pues de repente tuve que dejar la escuela. La escuela no la dejé hasta que pues llegó el anexo, ¿no? Llegó la clínica de rehabilitación y pues digamos que entre comillas tenía la oportunidad de seguir estudiando adentro de la escuela a distancia, pero pues solo me daban permiso de 1 hora dentro del anexo para conectarme a mis clases, para hacer pues todas las tareas que tenía pendientes y teniendo en cuenta que pues estaba en una universidad, pues el tiempo no me daba, ¿sabes? Era como de que leer libros de 150 páginas de un día para otro y hacer un trabajo, ¿sabes? Y pues no me daba el tiempo en 1 hora, entonces tomé la decisión todavía dentro del anexo de dejar la carrera. No sé si ustedes como que pues nos puedan compartir como que alguna situación similar. ¿Tú qué puedes decir, Guadalupe? Que eres como que la que no ha opinado mucho acerca de... Ay, la verdad es que a veces me da penita como que hablar, pero yo creo que, o bueno, o sea, yo no viví como que tanto una situación en pandemia, porque yo pues, o sea, soy más chica que ustedes, pero todavía iba en prepa, pero yo creo que ahorita mi mayor como que salir de mi zona de confort fue una situación que me pasó, yo creo que hace 1 año, y fue cuando caí en ciertas adicciones, que ya no era disfrutar mi juventud, eso ya eran adicciones, y pues nada, o sea, yo me sentía como que en una zona de confort de que, pues, hago ciertas cosas, ya no pienso, o sea, solamente como que existo, ¿sabes? Trabajabas en automático, por así decirlo, ¿no? Exacto, y pues nada, yo creo que ha sido un gran esfuerzo a partir del anterior año a donde he dejado como que ciertas
sustancias. Y pues nada, la verdad es como que un gran esfuerzo que haces como que para salir de ahí. Sí, como que siento que ya cuando caes en ese punto de, no sé, ya estoy haciendo algo mal, ya es una adicción, es agarrar el valor y La fuerza de voluntad, la, ¿no? la fuerza de voluntad de ya no quiero estar aquí, ya no quiero hacer esto y tengo que salir de aquí. Pero afrontar ese miedo a cómo lo voy a hacer, siento que es algo que pues realmente a muchas personas nos cuesta mucho trabajo. Bueno, y es que, bueno, yo he tenido el apoyo de mis papás, he tenido el apoyo de amigos, algunos amigos cercanos, y pues sí es difícil, con el apoyo la verdad es que no tanto, pero pues no me imagino a aquellas personas que como que la viven solos, o sea, porque en verdad sí es muy, muy difícil, como que otra vida, como que ya llevas... Sí, no, hablamos desde nuestro privilegio, porque Sí. como sea, pues digamos que, pues siento que a todos a todos aquí dentro del estudio nos han como que apoyado de cierta manera, Sí. pero pues llegan X o Y situaciones que pues sí no nos llegan a cambiar y a dificultar un poco el camino, tal vez no tanto como tú lo refieres, es como que a la gente que tal vez le cuesta un poquito más de trabajo por esta cuestión. Sí, porque siento que pues no es lo mismo cuando tú decides, bueno, ya voy a quiero hacer un cambio en mi vida, pero estoy solo, ¿cómo lo hago? Y siento que es más fácil que tengas una recaída a cuando tienes a alguien que te anima de, no, pues échale ganas, tú puedes, o busca una manera de ayudarte a salir Porque adelante. es que sientes como que ese colchoncito donde, Ujú. bueno, me caigo y no es como que pase gran cosa. Yo tengo una compañera de trabajo donde ella, pues como sus 17 años, se salió de su casa y pues se fue a vivir a la ciudad sola, se fue y se pagó la carrera ella sola. Entonces, yo la verdad sí es como que lo veo, wow, qué bueno que lograste todo eso, qué bueno que en verdad terminaste tu carrera, que sí saliste adelante y es como, es sorprendente. Sí, pero todo empieza como que dando pequeños pasitos, ¿no? De poco a poco, porque pues así radicalmente tampoco puedes hacer mucho realmente. Pero pues sí hay veces que tocas fondo, igual por ciertas situaciones que pasan en tu vida y que también son culpa tuya de problemas que ya vas arrastrando y que nunca trataste y que nunca trataste de solucionar y que al final del día como que te llegan como que a mover muchas cosas, muchos planes, a tener como que ciertas situaciones ya sea con tu familia, con tus amigos, con tus parejas, con la gente que conoces. Yo puedo decir que, mira, cuando pasó todo este relajo en el que yo como que no me hallaba y entraba como que... Entraba en crisis y pues la verdad es que no sabía para dónde tirarle, ¿sabes? No sabía para qué camino irme. Todo era como que muy confuso para mí. Esa crisis de los 20 neta que me atacó demasiado. Pasé, Sí, otro rollo, la crisis de los 20. pasé por un periodo como que demasiado depresivo porque pues, te digo que como que venía arrastrando diferentes problemas familiares, como que también con mi familia no me entendía porque pues ten en cuenta que pues en esa etapa pues estás cambiando, ¿sabes? Estás cambiando demasiado y pues... Todo, o sea, tan solo volver irte de tu casa, llegar a otra ciudad distinta, estudiar una carrera, conocer nuevas personas, dejar, digamos, que lo que tú conoces atrás, tener como que sueños, tener ilusiones y metas por cumplir y que de repente lleguen tanto factores sociales como factores personales que te hagan como que cambiar de decisiones o cambiar de las cosas que tú querías. Pues sí está denso, ¿no? Porque pues... Sí, es muy, muy difícil a afrontar esos cambios cuando no estás preparado. Porque muchas veces, pues quizás es un buen cambio, algo bueno, pero si no estás preparado... Pero es que, o sea, nunca vamos a estar preparados. O sea, así como que por más que lo planifiques, como que a veces, nunca los planes te salen como que tal como quieres. Entonces, pues... Pues no, pero bueno, mira, en la vida siempre va a haber cambios. Y yo creo que lo importante es saber cómo vas a afrontar esos cambios. Sí. O sea, a eso me refiero. Lo difícil es cuando no sabes cómo afrontar los cambios, vuelvo. O sea, no sabes cómo
te pasa una situación y como que quedas en ese estado de frustración y no sabes ya después qué hacer, ¿sabes? No es como que tengas un plan B, un plan C o llegue un rayito iluminador que te diga, mira, es por este camino, haz esto o haz lo otro, ¿sabes? Es que nadie va a venir por ti y te va a decir, es por este lado, o tienes que hacer esto. No, o sea, No, tú. o sea, sí, pero, o sea, muchas veces, como él lo decía, llega un punto en el que estás en tu zona de confort o no sabes cómo actuar y ahí te quedas. No, Pues sí, afortunadamente o lamentablemente, tenemos que pasar forzosamente por esto en nuestra vida para poder crecer o para poder descubrirnos también como personas, para poder descubrir qué tan capaces somos para afrontar los problemas o los obstáculos que se nos presentan día con día. Y pues, siento que cada obstáculo que vas pasando pues te va enseñando más sobre la vida y cómo afrontar nuevos obstáculos, porque quieras o no, en la vida siempre va a haber cambios y obstáculos que tienes que ir superando. Exacto. Y también pues esto te sirve demasiado para crecer como persona y para conocerte sobre todo, ¿sabes? Para conocer qué tan capaz eres. Y pues mira, ya no les hacemos el cuento tan largo a nuestros radioescuchas. Vamos a proseguir a despedirnos. Gracias por habernos escuchado, gracias por habernos sintonizado en un capítulo más de su podcast Rolando Chido. Yo soy Acel de la O. Yo soy María. Yo soy Abby. Nos vemos Nos vemos en la próxima. en otra entrega. Bye.